Bien, hermanos, hoy día es día martes 17 de octubre. Martes 17 de octubre, hermanos. El título de la lección para hoy día está en la pantalla. Por favor, alguien puede darle lectura. El llamado a Abraham. Gracias, hermano. El llamado a Abraham. Bien, hermanos, aquí puede haber algún comentario, alguna pregunta por este título. ¿De qué vamos a tratar? Dice el llamado a Abraham. Tal vez podríamos cambiar el nombre de Abraham con nuestro nombre. El llamado a Justo, el llamado a Nancy, el llamado y así a cada uno, ¿no? Vamos a ver pues este tema, hermanos. Si hay algún comentario respecto al llamado, ¿qué entendemos por llamado, no? ¿Cómo es eso de que Dios nos llama, no? ¿Y cómo es que a Abraham le llamó? Vamos a ver. Entonces, pues aquí hay un Eh, dibujo, hermanos. Sí, hermana, por favor, participe. Hermanito, bueno, en este campo a Abraham llamó el Señor para ser el padre del mundo, ¿no? Que habría mucha multitud y el Hijo prometido, y así también a nosotros nos llama en este tiempo. Justo, Hijo, Nancy, ven a la obra del Señor, lo que tenemos que cumplir, lo que nos encomendó el Señor a cada uno de nosotros. Amén, hermano. Amén, amén, hermanos. Así que todos los que estamos en esta sala hemos sido llamados, ¿no? En este caso, hermanos, aquí hay un dibujo en la pantalla. Está Abraham, está el faraón, ¿no? El rey, ¿no? De Egipto. Y en el fondo, no sé si logran ver, está Sara, ¿no? Sara, la esposa, pues, de Abraham. A ver, hermanos. El faraón dice, se lleva a Sara. Hermanos, cuando uno es llamado, vemos a Abraham es llamado, y entonces pregunto, ¿no? Pensamos que todo va a ir bien, ¿no? Va a haber bendición. Dios le dijo, no te voy a bendecir, Abraham. ¿Por qué hubo sequía, hermanos? Salió él y estaba ahí por las tierras de Canaán, como Dios le indicó, pero hubo pues sequía, hermanos. No había comida, había hambre. ¿Qué pasó, hermanos? Hermano justo, Sí, hermana Mónica. bueno, en Canaán empezó a haber hambre, sí. A mí lo que me llama la atención, bueno, primero a rasgos generales, es de la misericordia de Dios que tiene con nosotros, porque Él nos muestra a hombres imperfectos, que se equivocaron también, que tomaron malas decisiones, como Abraham, pero también lo muestra como un hombre íntegro, intachable, fiel, lo que nos dice de que si bien es cierto nosotros en diversas situaciones a lo mejor nos vamos a equivocar, no significa que nuevamente podamos ir a los pies del Señor, que el Señor, cuando Él perdona, su perdón es total y ya no se acuerda de nuestro pecado. Tanto así que puede decir de Abraham, que fue amigo de Dios, que anduvo en sus caminos y está ahí en la galería de la fe. Respecto a esta situación en particular con el faraón, ¿cierto? Lamentablemente, en muchas oportunidades vemos a Abraham hablando con Dios, pero en esta situación en particular, Abraham no consultó a Dios. O sea, él vio que estaba la sequía, que estaban pasando hambre, pero no se nos muestra en la Biblia al menos un momento en que él clamara a Dios, ¿cierto?, por esta situación. Él toma una decisión sin consultar a Dios y se va a Egipto. Y allí yo creo que también tenía algo en su conciencia, algún remordimiento. Él tuvo miedo. Y cuando uno tiene miedo es porque no tiene a Dios en el corazón en ese momento. Entonces empieza a confundirse con las cosas de este mundo, a mirar los problemas y no mirar a Dios. Y él vio aquí que había un problema porque su esposa era hermosa, dice la Biblia, y pensó que los hombres de Egipto lo iban a matar por causa de su esposa, porque era tan linda.
Y lamentablemente aquí él pone en riesgo la vida de su esposa al no decir que es su esposa, dice que es su hermana o su prima, no recuerdo bien, perdón, ahí es que mi confusión. Y, y el faraón quiere tomarla para sí, pero Dios también en su misericordia le muestra a faraón lo que estaba pasando, ¿cierto? Y el faraón se molesta mucho con Abraham porque por causa de él se sentía en riesgo, ¿cierto?, de que Dios podría haberlo destruido por toda esta situación. Mm, muy bien, gracias, hermana Mónica, que ha hecho una descripción, ¿no? De lo que pasó, ¿no? Abraham fue llamado, Dios le prometió bendiciones, pero en el lugar donde estuvo aparecieron problemas, había hambre, sequía. Y Abraham, como todos nosotros, tenemos que tomar decisiones. Pues en esas circunstancias, no sé qué decisión, hermano, hermana, hubieses tomado tú, ¿no? Pero la decisión que tomó Abraham fue, pues, ir a Egipto. Probablemente en Egipto había comida, hermanos. Claro, no se regresó, ¿no? Al lugar de donde salió, pero sí fue a Egipto, ¿no? Bueno, ahí también hubieron problemas que, como ya lo mencionó nuestra hermana, ¿no? De que humanamente, pues Abraham pensó y dijo, en estas tierras la gente no conoce a Dios y por lo tanto, pues, por causa de mi mujer, voy a morir. Si digo que es mi esposa, como su esposa era muy hermosa, cuán hermosa sería, hermanos, ¿no? Entonces, los hombres verían pues a ella y lo tomarían, pues, ¿no? Y a él lo matarían. Entonces, por él tomó esa decisión, conversando seguro con su esposa, le dijo, para que mi vida se conserve, vas a decir que eres mi hermana. Y así, hermanos, pues verdaderamente en Egipto todos vieron la hermosura de Sara, aún el faraón, ¿no? Y pues Sara dijo que era pues, ¿no? Hermana, ¿no? De Abraham. Y así fue tomada pues por Faraón. Se lo llevó al palacio y seguramente pues quería tener relaciones íntimas con Sara, este Faraón. Pero, hermanos, ¿dónde está pues la promesa de Dios de bendiciones, no? En esas circunstancias, hermanos, Dios actúa y envía plagas, plagas a la casa de Faraón. ¿Qué plagas serían? No sé si alguien sabe, por favor, menciónelo. Y terribles plagas que ahí sí se aterrorizó, se asustó este Faraón y entonces se dio cuenta, seguramente Dios le hizo dar cuenta de que esa mujer tenía esposo y Abraham era el esposo. Entonces, pues este Faraón como que se molestó y claro, con mucho respeto yo pienso que le dijo a Abraham, ¿no? ¿Por qué me has hecho eso? ¿Por qué no has dicho la verdad, ¿no? Que ella era tu esposa. Así que por favor, retírate. Y así envió con su gente Faraón, pues a que lo lleven, ¿no? A Abraham con todas las riquezas que él tenía, se fue, pues. Bueno, hay preguntas que uno se puede hacer, hermanos, ¿no? Eh, 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 ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿No? Habría que ponerse en el lugar de Abraham, ¿no? Pero vemos la actuación de Dios justamente. Hermano, Eh, justo, la pregunta de repente antes, hermano, ¿por qué vienen así las pruebas? Bueno, hermano Marcelino. Sí, hermano Marcelino. Puede estaba sin participar. micrófono. Bien, ahora sí. Abraham no dijo una verdad completa. En verdad, era su prima hermana, Sara, ¿no? Pero además de eso, era su esposa, pero lo más importante. Eso dijo a Faraón.
por temor, ¿no? Por su vida. Luego podemos allí subrayar de que aún nuestros errores, nuestros pecados, en que nos metemos por terror, por miedo, no sé, por cosas así, Dios transforma para bien. Y Dios se presentó a través de un sueño a Faraón, le dijo, eh, has tomado una mujer, la mujer que está en tu casa es esposa de un profeta, él puede orar y tu vida está en peligro. Y vino plaga a su país por causa de Sara. Entonces, Dios nos cuida, aunque no lo hemos pedido de esa manera, pero Dios nos cuida, así como lo hizo con Abraham. Entonces tenemos que tener la seguridad de que donde estemos, donde vayamos, aunque erradamente vayamos, Dios va a estar con nosotros. Pero tenemos que recordar que nuestras acciones, nuestro pedido, nuestros hechos tienen que ser acorde con la luz que tenemos hasta este momento, ¿no? Y Abraham salió de Egipto con mucha riqueza, ¿no? Aún su error, su pecado en este caso, no ha sido recompensado porque Dios conocía los caminos de Abraham. Muy bien, hermanos. Pueden hacer preguntas, hermanos. De las preguntas que ustedes hacen, hermanos, pues aprendemos. Nos ponemos a reflexionar y pensar, ¿no? Voy a entonces, hermanos, continuar con esta lección y participen, hermanos. Hagan preguntas, porque yo, por ejemplo, leyendo el comentario de Espíritu y Profecía, me sorprendí, ¿no? Me sorprendí una cosa, a ver, voy a justamente pasar allí, ¿no? Cuando leo el comentario del Espíritu de Profecía, hermanos, aquí está, entonces una sorpresa para mí, ¿no? Dice aquí, ¿qué es tentación? Bueno, parece que es el diccionario, ¿no? Bíblico, no sé. ¿Qué es tentación? Y acá dice, ¿no? Es medio por el cual los que pretenden ser hijos de Dios son probados y examinados. Bueno, lo que entendemos de tentación, hermanos, a ver si alguien puede decir qué cosa es tentación, ver el diccionario también qué es tentación. Y acá está diciendo, es medio por el cual eh, los que pretenden ser hijos de Dios son probados, dice. Acá una tentación, bueno, puede probar a una persona, ¿no? Y examinar a una persona si realmente, pues, pero el problema está acá, hermanos, vamos a ver, dice, leemos, dice aquí, hermanos, leemos que Dios tentó, dice aquí, miren este comentario, Dios tentó, acá dice, Dios tentó a Abraham. Y eso me sorprende, pues a mí. Inmediatamente en mi cabeza, dice, ¿cómo digo, no? Eso está mal, digo, ¿no? Completamente en contra de lo que dice la palabra de Dios. Leemos, dice que Dios tentó a Abraham, pero ahí dice, leemos, ¿no? Entonces reviso pues no las versiones de la Biblia, la Biblia, y justamente voy a entrar aquí a la Biblia, a mi Biblia, hermanos, ¿dónde dice eso que tentó Dios a Abraham? Entonces aquí, hermanos, el versículo es 22:1. Por ejemplo, hermanos, acá en la versión Reina Valera de 1960, voy a agrandar esto. A ver, hermanos, voy a agrandar aquí. Ahí está. Ahí está, hermanos. Aquí está. Y dice así, hermanos, ustedes están viendo aquí en la pantalla, ¿no? Aquí estoy marcándolo para que se vea. Aconteció después de estas cosas, dice que probó, dice Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Esto cuando le pide, ¿no? Que sacrifique a su hijo. Entonces aquí la palabra dice, probó. Dios dice, probó a Abraham. Probó Dios, dice. En esta versión de 1960 dice probó, no dice tentó. Entonces, cuando uno busca el 95, por ejemplo, aquí, la versión Reina Valera de 1995, ahí ya también dice probó. Y así. Hay varias versiones, hermanos, y vamos viendo de 1862, hermanos, la versión de 1862,
¿Qué dice ahí, hermanos? Ahí dice, y aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham. Miren, esa versión de 1862 dice que tentó Dios a Abraham. Así lo han traducido. Eso hay una preocupación, ¿no? ¿Por qué? Porque inmediatamente en mi cabeza decía que viene pues Santiago capítulo 2. Hermanos, voy a entrar. Y así podemos revisar las versiones. La mayor parte de las versiones, hermanos, aquí bastantes versiones tengo, entonces habla de que Dios probó, probó, probó. Y hay otras versiones donde dice, Dios tentó a Abraham. Y en la Biblia, hermanos, vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Santiago, a ver, texto 1:13. bíblico, ya, entonces, 1:13, ¿no? A ver, ¿dónde está Santiago? Aquí está 1:13, ¿no? A ver, vamos a ver el versículo 13. Ahí, ¿qué dice? Entonces ahí dice, hermanos, tentado, dice, no diga que Dios me tienta, dice. Estable, hermanito, si se apaga, continúa nada más. Cuando alguno es tentado, no diga que Dios me tienta. No hay que decir que Dios nos está tentando. Cuando uno es tentado, pues no hay que decir. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, hermanos. Ni Él tienta a alguno. O sea, Dios no tienta a nadie. No tienta. No sé si alguien encontró el significado de lo que dice tentación o tentar. El Bueno, versículo 14 más lea, hermano. ya, 14 más leemos, sino que cada uno dice es tentado, ahí está, ¿no? De la tentación, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, eso, es decir, las tendencias que tenemos nosotros hacia el mal, hermanos, esas tendencias, dice, por esas tendencias somos atraídos y cebado, dice, ¿no? ¿Qué es cebado aquí, hermanos? A ver si aquí en las Hermanos, otras Seducido. versiones. En otra hermanos, versión dice seducido. Seducido, ya, muy eh, bien. Ahí dice, ni tienta a nadie para que lo haga. Bueno, sí, sí, hermana, a ver, la hermana quiere partir. sí, tentar dice introducir, o perdón, inducir a una persona a tomar o hacer algo muy atrayente, pero que puede resultar inconveniente. Ajá. O sea, en otras palabras, que Dios no puede estar induciendo a Abraham para que peque. O sea, ¿cómo puede ser posible que Dios pretenda no tentar a Abraham? O sea, tentar significa con engaños hacerlo caer. Hermano Justo. No, eso es imposible. Pues sí, hermano Marcelino. Es bueno diferenciar la palabra tentar, comprobar. Dios puede probarnos nuestra fe, pero el diablo es el que tienta. Se recuerdan a Eva, tentó para mostrándole, primeramente se presentó como un animal que era maravilloso, como la serpiente, pero no era la serpiente quien venía hablando, era Satanás mismo, para tentarle, para provocarle la caída y ves la desgracia en que estamos ahora viviendo, pero Dios no puede hacer eso, no engaña a nadie. Entonces los traductores a veces utilizan términos como se les viene pues al momento, son humanos las personas, ¿no? Pero Mm, por eso hay que tener muchas traducciones y mm. usar la palabra de Dios, quien nos va a clarificar, como en este caso Santiago está diciendo que Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado. Hermano Muy bien, Justo, hermano. Sí, hermana. pues, podríamos decir que a lo mejor no tienta, pero permite la tentación, es decir, permite que el diablo nos tiente para ser probados. Bueno, claro, Dios está al control de todo y estamos en una guerra, en un conflicto. Justamente el diablo, la estrategia que él utiliza es tentar, la tentación, ¿no? Esos son o sea, la estrategia que tiene el diablo, ¿no? Para destruirnos, tiene que tentarnos. A Jesús, el diablo le tentó, ¿no? O sea, ¿cuál era su intención? De hacerle caer en pecado. Era su intención. La tentación tiene ese propósito de hacer caer en el pecado, ¿no? Recuerdan que al Señor Jesús le dijo, sí, quería hacerle dudar de que él era hijo de Dios.
Si eres hijo de Dios, a ver, di que estas piedras se conviertan en pan. Yo en la tentación hubiese pecado. Él dijo, pues, escrito está, ¿no? Escrito está, con la palabra de Dios tenemos que aclarar, ¿no? No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y así, en otra oportunidad, le dijo que la parte alta del templo, le dije, porque en la Biblia está escrito, ¿no? De que si tú te lanzas, pues los ángeles te van a coger en sus manos y no vas a caer al suelo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, pues lánzate de eso. Y pues el Señor Jesús, con escrito está también, escrito está, no tentarás al Señor Dios, ¿no? ¿Cómo es Hermanito, que? Y así, ¿no? Entonces, hermanos, eso que hermanito, quede claro. Sí, hermanita, por favor. buenos días con todos. ¿Qué es ser tentado en la Biblia? La tentación es una prueba de la capacidad de la persona de escoger el bien en lugar del mal. Es una incitación para pecar y seguir a Satanás en lugar de a Dios. Parte de la experiencia de esta vida es aprender a ver. Hermana Rosa, por favor, pensé que era su micro el que estaba haciendo sonidos, por eso me equivoqué, lo apagué. Préndelo su micro, hermanita, préndalo, hermanita Rosa. Ya, hermanito, ya. Dice, ¿qué es ser tentado en la Biblia? La tentación es una prueba de la capacidad de la persona de escoger el bien en lugar del mal. Es una incitación para pecar y seguir a Satanás en lugar de a Dios. Parte de la experiencia de esta vida es aprender a vencer la tentación y escoger el bien sobre el mal. Amén, hermanito. Amén, amén. Ahí está claro también, hermanos, la tentación tiene el propósito de llevarte al pecado, pues, ¿no? Entonces, claro que a la vez es como una prueba, ¿no? Pero no es realmente la intención no es probar, no, sino es hacer caer en el pecado. Claro que en este conflicto, pues a través de la tentación uno es probado también, ¿no? Pero Dios no tienta a nadie, no tienta. Lo que Dios hace es probar, sí, como Adán y Eva fueron probados su fe, ¿no? Su fe. Si iba a confiar en Dios o no iba a confiar, puso Dios el árbol de la ciencia del bien y del mal y le dijo, pues, ¿no? De que no comiera de ese árbol porque si el día que comieran ciertamente iban a morir. Ese no era no era la intención del Señor, pues no, que ellos pecaran, pero era una prueba, ¿no? Hermano, Eso habría que distinguir, hermanos, esto es muy importante. Sí, Marcelino, de hermano, repente antes de terminar, esto dice, herma- leemos esta palabrita que dice aquí, leemos, dice el comentario, ¿no? Leemos que Dios dice ahí, tentó a Abraham. Leemos, dice, ¿no? No está afirmando acá, recién me estoy dando cuenta, en este comentario está diciendo, leemos. Dios, sí hay versiones donde dice, pues, no, que Dios tentó, pero está mal traducido eso, pues. La hebrea, no, la palabra hebrea ahí significa no tentó, sino probó. Entonces lo han traducido, tentó, bueno, pues hay que corregir, estamos corrigiendo, hermanos, esa palabrita. Sí, hermano, alguien quería participar. en Amós 9:9 dice lo siguiente, porque he aquí que yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeado. Así dice, hermano, como también Apocalipsis 3:10 dice, todo el mundo será probado. Eso para que seamos salvos. De todas maneras, Dios nos va a llevar a la prueba, ¿no? Entonces, eso es bueno para nosotros, porque todos somos concupiscentes, todos deseamos algo este mundo. Ahora depende si nosotros inclinamos a cuál, ¿no? Eso es, hermano, Ujú. lo que Dios creo que está diciendo. Gracias, hermano.
muy bien, gracias a ti, hermano. Bien, hermanos, pues en el texto que leíamos, Génesis 22:1, ¿no? Hermanos, la intención de Dios era, ¿no? De ver si Abraham iba a confiar en Dios o no, cuando le pidió que sacrificara a su hijo, ¿no? A Isaac, ¿no? Entonces era una prueba para ver su fe de Abraham, si confiaba, si aquello que más amaba lo podía poner, ¿no? Al servicio de Dios. Bueno, es lo que Dios hizo, pues hermanos. Su propio hijo lo entregó para que sea, para que muera por nuestros pecados. Él mismo lo entregó. Así Abraham, pues, entonces también eh, él podría, como decía nuestro hermano Celso alguna vez, el tipo y el antitipo, pues, ¿no? Entonces vemos a Abraham realmente que él estaba dispuesto a aquello que más amaba, estaba dispuesto a entregarlo a Dios, ¿no? Y así fue. Dios vio que realmente Abraham era un hombre que confiaba plenamente en Dios. Ojalá nosotros sigamos también eh, esa conducta, ¿no? Hermanos, pero ahora estamos viendo justamente ahora sí una prueba, aparece la hambruna, pues en Canaán, sale y no hay que comer. Entonces, ¿qué actitud, qué decisión va a tomar? Y tenemos que tomar, pues, cada día, hermanos, decisiones. Salimos de la casa encomendándonos a Dios, Dios prometiéndonos su protección y su bendición, pero aparecen, pues, hermanos, dificultades. Entonces, son pruebas o también el enemigo nos puede estar poniendo tentaciones, ¿no? Pero es ahí donde nosotros, hermanos, pues tenemos que tomar decisiones, hermano. Todo cristiano entonces, tiene que pasar, estamos en eso, ¿no? En ese conflicto, donde por una parte Dios permite, ¿no? Que seamos, pues, tentados también por el enemigo, porque si me imagino, ¿no? Si Dios no permitiera eso, pues no pasaría nada, pues, ¿no? Estaríamos prácticamente ya, yo me imagino, ¿no? En el cielo ya. Si el Señor nos protege completamente, es verdad que estamos protegidos, ¿no? Pero hay momentos en los cuales vemos en la vida de Job, cuando en este conflicto, ¿no? Entre Dios y Satanás, ¿no? Satanás es el que cuestiona a Dios, ¿no? De la fe de cada uno de nosotros. Dice, que justo no te quieres, son palabras nada más. A ver, déjame nomás que lo voy a... Entonces, Dios permite, sí, que el diablo pueda tentarnos, permite, pero en medio de eso no, para demostrar que confiamos en Dios. Puede ser que no, el enemigo ve, ¿no? Entonces que no vamos a resistir la prueba. Dios permite, pero a pesar de los errores que de repente uno comete, hermanos, Dios ve el corazón profundo de nosotros, cuánto lo amamos a Dios, y el Señor, a pesar de que de repente caemos, ¿no? En la tentación, entonces Dios nos levanta, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ama, porque somos sus hijos y nos está, diré, santificando, está preparándonos para vivir eternamente con Él, ¿no? Para que confiemos plenamente, porque cuando caemos, hermanos, como ya hizo un análisis nuestra hermana Mónica de Abraham, él pudo, ¿no? Ahí confiar plenamente en Dios y no pasaba nada, pues el hecho de que él diga que es mi esposa, estoy seguro, no al 100% que no lo hubiesen matado a Abraham, porque la promesa de Dios era de que él iba a tener un hijo y era padre de iba a ser padre de muchedumbres y todo ello, ¿no? Él de descansar, descansó a Abraham, pero en su debido momento. Bueno, bueno, eso es lo que me imagino, ¿no? Y Dios sabe lo que está haciendo, pero sí son pruebas en las cuales uno tiene que pasar. ¿Alguna pregunta tienen, hermanos? ¿Algún comentario también? Siéntanse libres de participar y luego voy a leer yo la lección, hermanos, para poder luego eh, concluir con, con nuestro estudio de hoy día, hermanos. A ver, hermanos. Bueno, voy a dar lectura entonces. La lección dice así, hermanos. Abraham siguió pues el llamado de Dios y entró pues en la tierra como Dios le había ordenado.
O sea, recordemos que Dios le dijo que salga de su confort, que salga de su familia, deje a sus papás, familiares, amigos, que salga de él. Seguramente Abraham pues era próspero, tenía muchas cosas, riquezas, y estaba cómodamente viviendo allí, pues, pero Dios lo llamó y dice pues aquí, ¿no? El comentario, Abraham siguió el llamado de Dios, o sea, obedeció y entró en la tierra como Dios le había ordenado. Sin embargo, hermanos, sin embargo, desde el principio las cosas no parecieron irle demasiado bien. Llegó al lugar al que Dios le había dicho que fuera. Pero, según según la Biblia, hermanos, el cananeo habitaba entonces en la región. El cananeo habitaba en la región. Eso dice Génesis 12:6. Eh, Luego sigue el comentario, hermanos, sigue el comentario. Dice, un pueblo pagano famoso. El pueblo cananeo, hermanos, era un pueblo pagano. ¿Qué cosa es pagano, hermanos? Pagano, dicen, ¿no? O sea que tendría pues otros dioses, ¿no? Eh, Costumbres, tradiciones, vivía de acuerdo a ello, ¿no? Un pueblo pagano famoso por su crueldad, dice, famoso por su crueldad. La gente era cruel, ¿no? Y su violencia también era terrible, hermanos. O sea, en otras palabras, sabía Abraham de que por su esposa, mm, sí o sí le iban a matar. Hoy en día, por ejemplo, vemos acá las noticias, aquí en el Perú, en Lima, que está tratando de contrarrestar esto. Entonces, hay un joven de repente agarró una pistola y pues quiere quitar el celular de una persona, la persona no quiere darle su celular y lo mata, pues le dispara porque no le quiere dar. Pues, claro, ¿por qué también le va a dar? Pues no, porque no le están robando. Entonces, a ese tiempo estamos llegando. Era más terrible que lo que hay, pues. Entonces, veían, entonces quitaban pues a la esposa y te mataban pues, y no pasaba nada. Ese era normal, te matan para quitarte tu esposa. Entonces era así. Los cananeos eran famosos por eso, hermanos. Eran terribles, crueles, violentos, ¿no? Y toda la tierra, ¿no? Donde estaba yendo ahí. Era terrible, hermanos. No es de extrañar que justo después de que Abraham llegara allí, el Señor se le apareciera y le dijera, pues, a tus descendientes daré esta tierra. O sea, Dios le habló a Abraham y le dijo que esa tierra donde estaba Canaán le iba a dar a él y a sus descendientes. Recordemos, hermanos, que justamente toda esa tierra fue entregado ya, ¿no? Después de muchos años, más de 400 años, porque este pueblo no estaba preparado para, bueno, tenía que formarse primero el pueblo, ¿no? Isaac, Jacob, las 12 tribus, bueno, entraron ahí a la esclavitud en Egipto, salieron de allí, hermanos. La primera generación no entró a la Canaán por la falta de fe. Y ya con Josué entraron, pues, ¿no? Entonces esa promesa de Dios se cumplió, ¿no? La Canaán terrenal fue entregada, ¿no? Pero a través bajo el liderazgo, ¿no? De Josué. Sin duda, Abraham, pues, necesitaba ese estímulo, ¿no? Que Dios le decía, te voy a dar esta tierra. Sin embargo, las cosas todavía no le iban precisamente bien, al menos al principio, ¿no? Entonces dice aquí, lee Génesis 12 del 10 hasta el capítulo 13, versículo 1. ¿Qué cosas le sucedieron después y qué errores cometió este hombre de Dios? Y justamente ahí la palabra de Dios, hermanos, en la versión que tengo aquí está, dice así, palabra de Dios. Hubo entonces hambre en la tierra, dice. Hubo entonces hambre en la tierra, en general, dice, ¿no? Y descendió Abraham a Egipto, dice, ¿no? O sea, tomó la decisión, pues, Abraham de ir a Egipto a conseguir comida, pues, ¿no? Para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra, hermanos. Imagínense, el hambre era grande, o sea, no había que comer, pues, no había que comer, hermano. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto,
Dijo a Sarai su mujer, dice, conversa pues Abraham con su mujer, con Sarai. He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, hermanos. Miren, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Bueno, ese conocimiento tenía Abraham, pues, ¿no? De que sí o sí a él lo iban a matar y se iban a quedar con su esposa. Humanamente, a veces hacemos análisis realistas de lo que estamos viviendo. Bueno, aquí la situación es así, 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 ya, bueno, pero acá, lógicamente, como decía nuestra hermana Mónica, no oró tal vez, ¿no? A Dios, porque Dios, Él sabe lo que hace, ¿no? Si nosotros hacemos lo que Dios dice, obedecemos sus mandamientos, Dios nos va a proteger, ¿no? No tener temor. Pero humanamente a veces tomamos decisiones equivocadas, pues, ¿no? Como Abraham en esas circunstancias estaba, pues, ¿no? En forma realista, él sabía que lo iban a matar, pero se estaba olvidando de que estaba bajo la dirección de Dios y la protección de Dios. Hermano, Ahora, pues, sí, hermano. ahí podemos ver a la persona en la desesperación, cómo reaccionamos, ¿no? Ese hombre de quien estamos hablando es padre de la fe. Y en ese momento, ¿dónde estaba la fe, pues? Así es, hermano. Se olvidó, pues, ¿no? Hay circunstancias en las cuales, pues, una persona, nosotros haciendo nuestros análisis realistas de la vida en las que estamos viviendo, tomamos decisiones eh, equivocadas. Y aquí, haciendo un análisis, ¿no? Vemos que la decisión de Abraham, pues, de hacer ese plan, ¿no? De decir que su esposa es su hermana, pues, hay una media mentira allí, ¿no? Y como que se olvida de que está bajo la dirección de Dios. Bueno, Hermano, ahí está. Pero Dios conoce el corazón de Abraham, que tiene confianza en Dios, pero son circunstancias de nosotros mismos como hijos. Es como que tu hijo, ¿no, hermano, que estás en esta sala? Tú sabes que tu hijo tiene buenas intenciones, está por el buen camino y todo, pero a veces puede cometer un error. Y tú como padre ves, mi hijo, acá pues cometió este error, ¿no? Desconfió, no sé si de ti o de Dios, pues, pero de todas maneras, Ahí está el el detalle, papá, mamá, hermano comprende, justo. uno comprende, Hermano comprende. Sí, justo. sí, hermano. Ahí está el detalle, hermano. Dios conoce el corazón de cada persona. ¿Por qué es que ese error cometió con mala intención? El Señor analiza, o sea, Él sabe y saca su conclusión de cada persona, ¿no? De cada hijo. Así es que, hermanos, el Señor conoce mi corazón, hago esto, aquello, pero hay un momento de repente he hecho la peor cosa, pero el Señor sabe por qué lo hice, cómo. Entonces, hermanos, la entrega es de total al Señor, eso es lo que nos queda, hermano. Así es, así es. Hermanos, es verdad, ¿no? De que nosotros en la vida, en medio de este conflicto, podemos caer y pues el asunto aquí es de que hay que levantarse, ¿no? Dios nos dice, el que perseverare hasta el final, ese será salvo. ¿Perseverar en qué? En la fe, en la confianza en Dios, ¿no? Entonces, es como que si tu hijito pequeño está aprendiendo a caminar, se cae. No porque se ha caído, no le vas a decir, ese no vale para ser mi hijo, ya lo voy a botar y a la basura a este hijo. No es así, pues no. El padre no hace así, ¿no? Aunque se ha hecho herida, el padre va y le cura su herida, ¿no? O de repente también ha podido desobedecer, no por eso lo va a votar a su hijo, no, el papá dice, no, bueno, mi hijo me ha desobedecido, así que se vaya afuera, lo voto de la casa, así, pues, no, no es así, pues, ¿no? ¿Y cuánto es el amor de Dios por cada uno de nosotros, hermanos? Bueno, ahí estamos analizando, hermanos, ¿no? En la situación de Abraham, el padre de la fe. Ahora, pues, dice, pues, conversando con su esposa, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y hermanos,
ahí aconteció, dice, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron, pues, dicho y hecho, hermanos, ¿ah? Los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. ¿Cuán hermosa sería, hermanos, no? También la vieron los príncipes de Faraón, también los príncipes, hermanos, todos alabaron, dice, la alabaron delante de él. Y fue llevada, pues, la mujer, dice, a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Entonces él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos, camellos. Bueno, ya regalos que le dan, ¿no? A Abraham por su supuesta hermana, ¿no? Mas Jehová, hermanos, acá actúa Dios, ¿no? Él está viendo todo lo que está pasando, hermanos. Todo lo que nos pasa, él está viendo, hermanos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. Esa palabrita, grandes plagas, dicen. Por causa de Sarai, mujer de Abraham. Las plagas vienen por causa de Sarai, pues que era mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó pues a Abraham y le dijo, hermanos, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? O en otras palabras, ¿por qué no me has dicho la verdad que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? O sea, este faraón seguramente inocentemente, ¿no? También se enamoró, pues, ¿no? De Sarai. Y bueno, quería que sea su mujer, pero Dios que está viendo todo, pues protegió, hermanos, protegió. Ahora, pues, he aquí tu mujer, dice. Faraón se lo devuelve, pues, ¿no? Tómala y vete. Entonces Faraón pues dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron a su mujer en todo lo que, y a su mujer, no, a Abraham y a su mujer con todo lo que tenía. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él también estaba, hermanos, Lot, su sobrino Lot. Preguntas, hermanos, comentarios respecto a ello, hermanos, y apliquemos a nuestra propia vida, hermanos. Pónganse a pensar, hermanos. Hermano justo, Sí, hermanita. bueno, aquí vemos que Abraham comete el error dos veces. O sea, no era la primera vez que presentaba a Sara como su Mm, hermana. De hecho, mm. dice en el capítulo 12, ¿cierto? Que también en Egipto la presenta a Abimelech. Y Abimelech es, antes de tomarla como mujer, Dios le habló, ¿cierto? Para advertirle acerca del pecado que estaba haciendo. Y bueno, Abimelech creo que dice aquí y le dice que él en su corazón jamás intentó pecar con esa mujer. Él no sabía lo que había pasado. Y Dios le reconoce, ciertamente tú tu corazón es sincero y por eso te prevení de cometer este pecado con esta mujer. Pero no era la primera vez que Abraham cometía esto de decir que su hermana, o sea, que su esposa era su hermana. Eh, y bueno, y esto nos dice Mm, también que nosotros no, a veces podemos caer en el mismo pecado, ah, la debilidad de desconfiar de que Dios nos puede cuidar. Pero Dios en su misericordia siempre está teniendo, eh, bueno, compasión de nosotros y siempre nos perdona cuando nos arrepentimos. mm, Así es, así correcto, es. hermano, correcto, así es, hermano. Muy bien, hermanos. Bueno, analicemos también nuestras vidas, hermanos. Yo me estoy poniendo a pensar en mi propia vida a lo largo de toda mi vida, ¿no? Los años que he vivido. Y siempre hay algunos detalles en los cuales yo veo, ¿no? En mi vida. ¿Y por qué esto digo, no? ¿Por qué esto? He tenido bastantes tentaciones en un determinado punto de mi vida, ¿no? En un aspecto de mi vida. Como humano, yo debía haber caído, no todo eso.
pero yo personalmente vi la mano de Dios, ¿no? Que me ha protegido. A lo largo de toda mi vida, en cierto aspecto de mi vida, Dios me ha protegido. Yo he visto la mano de Dios, ¿no? No ha permitido eso. A pesar de que yo, un hombre débil, un hombre fácil a caer el pecado y todo, yo me veo así, pero sin embargo, yo veo que ahí ha actuado siempre esa, la mano de Dios. ¿No? Entonces yo digo, para algo Dios me estará, ¿por qué Él siempre me protege en este punto, en este aspecto? Entonces yo siempre me he preguntado, ¿no? A lo largo de toda mi vida, ¿no? Entonces Dios tendrá propósitos conmigo, digo así, ¿no? Bueno, pero tú analiza tu vida también, hermano, ¿no? Respecto a esto. Claro que yo soy un pecador, hermanos, ¿no? Y en otros aspectos de mi vida he cometido muchos errores, siendo aún cristiano, hermanos, pues, pero me he levantado de todo ello. Gracias, Dios, no que me he levantado, sino Dios me ha levantado prácticamente a mí, ¿no? De todas mis caídas. Y siempre el perdón de Dios ha estado ahí presente, hermanos. Hermano, Y justo, entonces, y continuamos. Sí, hermana. disculpe, yo antes me equivoqué. En el capítulo 20 está lo de Abraham. Y ahí ahora como que me queda un poquito más claro lo de la misericordia de Dios. Cuando Abraham, o sea, cuando Abraham va a Egipto, ya había recibido el llamado de Dios, ¿cierto? Pero en la segunda parte, cuando lo comete el error por segunda vez, ya Dios había cambiado su nombre, ya le había dicho de que iba a ser padre de muchas naciones, ya era Abraham. O sea, lo dejó claro porque en una parte, cuando va a Egipto por primera vez, era Abraham, y la segunda vez que va a Egipto ya era Abraham. Ajá, muy O bien, sea, muy bien. lo que quiere decir que a lo Bien. mejor nosotros, perdón hermano, disculpe, claro, nosotros antes de ser los hijos de Dios, ¿cierto? Estábamos en pecado, Dios nos llama, nos invita a cambiar, ¿cierto? Pero incluso después de ser llamados, eh, podemos caer. Esto no es una justificación, mi hermano, para caer. Pero voy al Claro. hecho de que Dios sigue teniendo misericordia de Dios siempre, porque a veces nos sentimos, hermanos, de repente, y bueno, está bien sentirse y humillarse cuando uno comete algún pecado y reconocerlo, pero no quedarse allí en el suelo por el pecado que uno cometió, sino que volver a levantarse porque Dios tiene misericordia de sus hijos. Así es, Ahí hermanos, nos así es. hace ver, hermano, Así es. justo que nada nos garantiza. Hoy día puedo estar, ¿no? Totalmente consagrado, pero más tardecito o más de acá de una hora puedo estar totalmente caído también, ¿no? Entonces no hay ninguna garantía que ahora sí ya no voy a caer, no podemos tomar esa determinación, hermano. Más bien, sí, sería muy bueno ver, ¿no? Aquellos que son ejemplos también, ¿no? De no haber caído, ¿no? En primer lugar, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Por qué Él no cayó, ¿no? Era un hombre como nosotros, pero ¿por qué Él no cayó? Porque Él tenía esa comunión con su Padre íntima, ¿no? Una comunión íntima como ser humano, ¿ah? No como Dios, sino como ser humano, el Señor Jesucristo tuvo una comunión íntima, ¿no? Entonces, en eso vamos. Personalmente yo también busco, investigo, ¿no? Si yo cometo un error o algo así, digo, pero ¿por qué? Algo está fallando, digo, ¿no? Algo está fallando. Y justamente, y qué bien, ¿no? Tocó el corazón de nuestra hermana Mónica para hacernos ver que nuestras fallas, hermanos, son porque hay otros principios que Dios ha puesto en nuestra naturaleza humana. Cada nervio, cada parte de nuestro cuerpo tiene leyes. Dios ha dispuesto leyes, ¿no? Para que funcione bien nuestro cuerpo humano. Y nuestro cuerpo, pues, que llevamos, o sea, ahí es donde dice, como leímos, la concupiscencia, tendencia hacia el mal. Pero nosotros, si respetamos esas leyes que hay en nuestro cuerpo humano, para mantenernos sanos y fuertes también, inclusive para vencer las tentaciones, a veces desconocemos esos consejos, pues, ¿no? Esos principios. Y justamente en el espíritu de profecía, en este caso estamos leyendo este libro, ¿no? De régimen alimenticio, ¿no?
Eh, Hermanos, ahí si uno lee, pues se va a caer de espaldas. Dice, pero esto no, he estado dejando de lado estos principios, ¿no? Hay muchos principios, hermanos, que dejamos de lado. Desconocemos de repente o nos hemos olvidado y entonces a consecuencia de eso, ¿no? Eh, a veces uno cae en los errores, ¿no? Entonces, Dios está previendo, ¿no? Está dando más instrumentos, no sé, para salir adelante, ¿no? Airoso, ¿no? Contra las tentaciones, contra el pecado y todo ello, ¿no? Entonces, hay que concentrarnos en todo, investigar, hermanos, ¿no? Y entonces ahí, pues, pero sí por principio, hermanos, si estamos con Jesús, es imposible, escuchen, hermanos, ¿ah? Si estamos con Jesús, Jesús está en nuestro corazón, es imposible caer en pecado. O sea, alguien que está con Jesús, es imposible que caiga en el pecado, ¿no? Solamente uno cae con pecado cuando deja de lado a Jesús o a Dios, ¿no? Cuando uno deja, en estos casos, pues Abraham, por ejemplo, como hizo comentario nuestra hermana, él pudo haber orado a Dios y aferrado a lo que dice la palabra de Dios y no pasaba nada, pues hermanos. Dios es todopoderoso para darle el alimento. Recuerden que a Elías le dio también su alimento a través de los cuervos, ¿no es cierto? Y así, decir la verdad es importante, hermanos. Eso es importante porque el Señor Jesús es la verdad y Satanás es el padre de la mentira. Así que, hermanos, eso por principio tenemos que saber. Para pecar tenemos que separarnos del Señor Jesús, ¿ya? Pero si estuviéramos con Él, sí, no caeríamos pues en ningún pecado. Y eso lo dice también en el libro de este, Judas, el libro que está antes de Apocalipsis, no, ahí ya se mencionó eso también. Y hay otros pasajes también, ¿no? Es imposible caer en pecado si estás con Jesús. No puedes caer, hermano, en pecado. Cuando, o sea, pecamos es porque nos hemos separado de Dios. Eso es un principio, hermanos, y eso tiene que quedar bien en nuestra cabeza, ¿no? Muy bien, vamos a continuar para terminar, hermanos. Dice, ¿qué desalentador debió haber sido para él dejar una existencia cómoda y probablemente próspera en su tierra natal solo para partir, sin saber a dónde ir? Bueno, en este caso, hermanos, no sé, aquí el comentario es un comentario humano también acá, hermanos. No sé si tú te desalientas, ¿no? Como el pueblo de Israel se desalentaron cuando salieron de Egipto. Ay, queremos carne, queremos esto, no hay agua. Y entonces murmuraron contra Dios y eso está mal. No creo yo que Abraham, él se sentía así desalentado, no creo. Él estaba feliz, contento, haciendo las cosas. Si no, no tendría fe, pues no, esa fe sería falsa, ¿no? Si estuviera desalentado, no. Es sus circunstancias que tenemos que pasar y él sabía, ¿no? Pues, bueno, aquí dice, ¿no? Qué desalentador para nosotros tal vez, ¿no? Qué desalentador debió haber sido para nosotros, ¿no? No sé si para él. Dejar una existencia cómoda y probablemente próspera en su tierra natal solo para partir sin saber a dónde ir. Claro, si yo estoy pensando como la mujer de Lot, ay, estoy dejando mi casa y volteo para atrás, me voy a convertir pues en una estatua de sal, como se conoce. Y no creo que eso pasó con Abraham, ¿no? Bueno, continuamos, hermanos, y dice aquí, y una de las primeras cosas que enfrentó fue el hambre, pues, ¿no? Esa prueba, ¿no? Esta hambruna fue tan grave que tuvo que abandonar el lugar donde Dios le había dicho que se estableciera e ir a otro lugar. Y después las cosas empeoraron aún más, pues, hermanos, ¿no? Porque él, como ser humano, tomó decisiones, ¿no? Durante su estada en Egipto, Abraham dio evidencia de que no estaba libre de la debilidad y las imperfecciones humanas. Al ocultar el hecho de que Sara era su esposa, reveló desconfianza, claro, en el amparo divino. Pues ahí, al decir que era su hermana Sara, pues está desconfiando de Dios, de que Dios no le iba a amparar. Ahí está el error, hermano. Una falta de esa fe y ese valor elevadísimos tan frecuente y noblemente manifestados en su vida.
¿no? A causa de la falta de fe de Abraham, Sara se vio pues en gran peligro, hermanos. El rey de Egipto, habiendo oído hablar de su belleza, la hizo llevar pues a su palacio pensando hacerla su esposa. Pero el Señor, en su gran misericordia, hermanos, protegió a Sara, enviando plagas sobre la familia real. Ahí está, hermanos, la mano de Dios. Dios está dirigiendo nuestra vida y el mundo también está bajo el control de Dios, hermanos. Nadie ha dicho que la obra misionera fuera fácil y al mentir, pues no, y al ser engañoso, o sea, Abraham, no al mentir, Abraham pues solo empeoró las cosas, pues empeoró las cosas. Afortunadamente Dios es un Dios de paciencia. O cuán paciente es nuestro Padre, hermanos, nuestro Señor. Y no desechó pues a su siervo por este error que, por desgracia, no sería el único que Abraham cometería, pues hermanos, cometió también otros errores. Qué reconfortante, hermanos, es saber que a pesar de nuestros errores, si nos aferramos al Señor con fe y sumisión, como lo hizo Abraham, ¿no? Eh, Hermanos, aquí esto destacarlo, si nos aferramos, nos agarramos del Señor con fe y sumisión, ¿no? O sea, dependemos de Dios como Abraham, así, pues, hermanos, ¿no? Y cometió algunos errores, sí. Dios no solo puede, pues, hermanos, perdonar nuestros errores, nuestros pecados y nuestras faltas, sino además puede seguir utilizándonos para la misión. O sea, en otras palabras, hermanos, lo que hay que ver es la tendencia, nuestros propósitos, nuestros objetivos, o sea, por qué hacemos las cosas, por qué la vida que estamos viviendo, por qué hacemos las cosas, hermanos. Hay una tendencia, hay un propósito. En el fondo hay eso, hermanos. Por ejemplo, Pedro, en su ser íntimo, aunque tenía errores humanos por su temperamento, hermanos, no era un hombre sanguíneo, ¿no? Que metía la pata a cada rato, hermanos, pero dentro de él su tendencia es que amaba a Dios. En el fondo se nota que Pedro amaba a Dios y se cometió errores, hasta lo negó a su propio Señor. Pero el Señor conoce pues el corazón, la tendencia que hay en el corazón dentro de él, cómo está. Y el Señor lo recuperó, pues a él lo buscó y le dijo, ¿me amas? ¿Me amas? Lo hizo reflexionar y le encomendó también, apacienta mis ovejas. Y Pedro al final dio su vida por nuestro Señor Jesucristo. Fue también, él dice, históricamente crucificado. ¿Qué lecciones podemos sacar de la historia de Abraham en Egipto, hermanos? Y ahí terminamos nuestra lección. Vamos a orar también, hermanos. Si alguien quiere participar haciendo preguntas o algún último comentario, hermanos. A ver, hermano, hermana, ¿alguna pregunta, algún comentario? Hermano, la pregunta es, ¿por qué Abraham llevó ovejas, no sé, chivos, vacas, todo, con todo se fue y no era poco, sino cantidad? ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué no salió solo con su esposa? Nada más. Y ahora, ¿cómo podemos nosotros salir con todas nuestras cosas de, de, de provincia a provincia, por ejemplo? ¿Y qué Ah, pasaría? Esa es la pregunta. muy Buena bien. pregunta, hermano Bueno, Celso. Buena, sí, buena. está bien. Tal vez, hermanos, pensemos las circunstancias, ¿no? O sea, el contexto, o sea, en el cual es llamado Abraham, y el contexto, o sea, la circunstancia, no, en la cual nosotros somos llamados. Y el Señor Jesús, cuando nos manda a predicar, nos dice, pues ustedes no lleven doble ropa, no lleven comida, ¿no? Y así dice, ¿no? Entonces, para ir a predicar, ¿no? Y eso hemos aprendido ahí en el grupo donde Pero estábamos, hermano, ¿no? justo, Abraham no estaba saliendo a predicar, pues, sino que estaba Sí, retirándose de ese lugar donde su salvación corría peligro. Entonces, el Señor le dice, tienes que irte. No está diciendo, vas a ir a predicar, pues. Entonces, es la y aparte de eso, si Abraham dejaba todas esas cosas, yo creo que también igual le iba, porque el Señor es lo que estaba utilizando como un instrumento a Abraham, ¿no?
Claro, claro. Pero lo que yo veo, las circunstancias allí, hermanos, que él pues realmente no iba a volver ya a su parentela, ¿no? Estaba abandonándolos completamente. Entonces él sale, por eso sale, pues no, es como que alguien dijera, ya, pues, ¿por qué no deja también a su mujer todo solito? ¿Por qué no ha salido? No, pues, en realidad toda su casa tenía sus siervos, incluso llevó a su sobrino, ¿no? Y lógicamente, pues es como llevar tu ropa puesta, así, llevar tu vaca, tu oveja. En ese caso, pues él iba a vivir en otro lugar, como trasladarse, ¿no? Dejar, sí, sus costumbres, su tierra misma, su parentela, pues. Entonces ahí no hay ningún problema, ¿no? Es otra cosa que nosotros que vamos a ir a predicar, vamos a volver a la casa, ¿no? A dormir en nuestra camita y todo eso, ¿no? No es que nos vamos a ir y nos vamos a quedar en otro sitio y ya no vamos a volver jamás a nuestra casa. Entonces son circunstancias diferentes, ¿no? Muy bien, vamos a entonces despedirnos, Hermano Justo, hermanos. buenos Sí, días. sí, hermano, buen día, hermanito. Me gustaría acotar esa parte de la pregunta de nuestro hermano Raúl. Hermano Raúl, buen día. Abraham, creo que, bueno, es mi opinión personal. Abraham hizo las dos cosas. Salió porque Dios lo llama. Dos, porque Abraham tenía que dar testimonio vivo en ese pueblo de Canaán a los países que estaban a su alrededor. Entonces, según lo que yo veo allí, el contexto a la pregunta que hizo nuestro Raúl es las dos cosas: salir del pueblo, de su país donde ya estaban involucrados en la idolatría, y de allí Dios lo saca, y dar testimonio, ¿no? Al centro del foco de ese entonces, para que pueda predicar el evangelio, a dar a conocer. Entonces, yo lo veo de ese ángulo. No sé si es lo correcto que veo o estoy mal, Ajá. me pueden corregir. No, Correcto, está bien, correcto. hermanos, está bien. Ah, Sí, sí, hermano, está correcto, ¿no? Correcto, hermanos. Hermanos, realmente, pues Abraham salió para dar testimonio de Dios. Ese pueblo cananeo, Egipto y todo ello, han recibido pues la predicación de la palabra, ¿no? Con su testimonio de Abraham. Porque Dios, antes de destruirlos, ¿no es cierto? Juzgarlos a los cananeos, porque al final, después de 400 y muchos años, que tuvieron la oportunidad, hermanos, ¿no? De conocer a Dios y todo ello. Los cananeos fueron pues de mal en peor, de mal en peor. Y por eso es de que al final toda esa tierra fue entregado pues al pueblo de Dios, ¿no? Dios juzgó. Dios no es injusto, ¿no? Dios da siempre oportunidades. Y ahí estaba el testimonio de Abraham en todos los lugares por donde él ha estado. Ha testificado acerca de Dios, que hay un Dios. Y probablemente hubo mucha gente también que creó, ¿no? Bueno, mañana continuamos, hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Voy a pedir, pues, entonces, en este caso, a ver, hermano Celso, despídenos con la oración. Ya, hermano, nos Amén. rodillamos donde estamos entonces. Padre eterno, gracias te damos, Santo, el privilegio de escuchar tu palabra día tras día, Señor, para que a través de los cuales podemos tener fe en abundancia. Señor, sabemos que la fe es la sumatoria de todas las pruebas, Señor, que pasamos mientras tenemos la existencia. Señor, debemos llevar tu palabra como Abraham, Señor, como tú nos inspiras, que el Espíritu Santo nos utilice cada momento, cada instante, el lugar donde nos encontremos. Señor, bendice a cada hermano que está aquí en este momento en plataforma, que son 34, Señor, interesados por conocerte, saber y aumentar la fe también. Señor, este día acompáñenos, Señor, donde quiera que nos encontremos. Por favor, Señor, le encomendamos que el Espíritu Santo nos siga cada momento y en las pruebas también. Gracias en nombre sagrado, Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y hasta mañana, hermanos.